los vientos contrarios es una metáfora, es una alegoría, ¿verdad? Que representa o simboliza esas tormentas y crisis que todos enfrentamos en la vida. Eso es la parte representativa de los vientos contrarios. Y estos vientos contrarios se presentan naturalmente en formas de ráfaga, en forma de chubasco, en forma de tifones, en forma de tormenta. Igual se pueden presentar en tiempos cortos y duraderos, pero también en tiempos largos o en tiempos cortos o medianos, pero siempre estos vientos contrarios se van a presentar en nuestras vidas. Siempre se van a presentar de forma fuerte pero corto, pero a veces de forma fuerte y duradera, porque hay vientos contrarios que quizás usted hasta el día de hoy está enfrentando y que lo comenzó hace años y todavía lo está enfrentando. Esos son esos tifones o huracanes que mueven y sacuden nuestras vidas, nuestra casa, nuestra familia, nuestras emociones. Esos son esos vientos contrarios que golpean nuestras vidas y que muchas veces, siempre, la mayoría de veces o normalmente afectan en nuestras emociones. Por eso los vientos contrarios producen en nosotros ¿qué? Inestabilidad. Producen también en nosotros, generan incertidumbres, inquietud, ansiedad, estrés, según lo fuerte que sea el viento. Pero aún por muy suave que sea un viento, por muy fuerte que sea, siempre va a generar algo en nosotros. Nos vuelve inestables emocionalmente, nos crea inseguridad, nos produce ansiedad y angustia. Y quizás algunos de nosotros podamos estar atravesando, y creo que lo generalizamos como nación. Nosotros como nación estamos enfrentando un viento contrario muy fuerte y ha durado mucho tiempo. Ese viento contrario que ha golpeado nuestra economía, ha golpeado a la familia, ha desmembrado familia porque ha hecho que muchas personas hayan emigrado a otros países. Creo que el éxodo de las personas en Venezuela se ha incrementado en los últimos años por los vientos contrarios que a nuestra nación ha afectado y que ha golpeado de una manera sobrenatural. Y todavía el éxodo sigue, hermano. Todavía siguen jóvenes y familias yéndose a otros países. Y quizás nosotros como nación la estamos enfrentando, pero hay vientos contrarios que quizás tú puedas estar enfrentando económicamente en una área de tu vida, en la parte emocional, sea espiritual, familiar. Pero todos de alguna manera estamos enfrentando esos vientos contrarios, y cuando tú lo enfrentas, ese tipo de vientos contrarios o crisis o tormenta siempre va a crear inestabilidad en nosotros. Hay vientos contrarios que vuelve inestable nuestra relación como familia, nuestro matrimonio, porque golpea de repente la economía, y la economía es una de las partes más fuertes cuando golpea una familia, un hogar, porque nos limita y nos impide alcanzar nuestros sueños y nuestras metas. Pero siempre los vientos contrarios van a generar y van a producir eso en nosotros. Quizás un viento contrario, aquí llegaste en esta mañana con un viento contrario que ha generado en ti, ha producido inquietud, estrés, ansiedad, pero Dios nos dice y nos ha venido diciendo a través de esta prédica que tenemos que seguir remando, hermano. Sigue remando a pesar del viento contrario que pueda estar enfrentando, sea en cualquier área de tu vida. Tú tienes que seguir remando, porque la Biblia dice que aunque enfrentemos graves problemas, aunque enfrentemos grandes vientos contrarios, Dios estará con nosotros. Caminaremos por las aguas y no nos vamos a hundir, no nos vamos a ahogar, y aun cuando caminaremos por el fuego no nos vamos a quemar, porque Dios es nuestro Salvador y nuestro sustentador, nuestro socorro y nuestro pronto auxilio. Y eso lo dice en Isaías 43, 1 al 4. Así que otra cosa que aprendimos es que los vientos contrarios no son justificaciones para nosotros cambiar de destino. Recuerda que ya Dios marcó un destino para nosotros, y nosotros, a pesar de los vientos contrarios, no podemos cambiar de destino. Nosotros no podemos abandonar la fe, no podemos abandonar nuestra confianza en Dios, no podemos abandonar nuestra familia, no podemos abandonar nuestros hogares, nuestra responsabilidad como padre. No puedo abandonar la asignación y la tarea que Dios me delegó por los vientos contrarios. No puedo abandonar mi confianza en Dios, porque Dios permite los vientos contrarios en nuestras vidas para fortalecer la fe, y eso es algo que tú tienes que tener claro. Si estás pasando por un viento contrario, ten presente que Dios lo permite en tu vida para fortalecer tu fe y tu confianza en Él. Y no solo para fortalecer la fe y la confianza en Dios, sino también para forjar nuestro carácter. Por eso Dios permite los vientos contrarios, para forjar carácter, para desarrollar en nosotros la paciencia y desarrollar en nosotros esa paciencia que nos ayude a esperar lo que Dios tiene destinado para nosotros. Y este pasaje o este tema, lo he basado y lo he fundamentado en Mateo 14, 22 al 33.
Y este pasaje está basado en la historia donde Dios le dijo a sus discípulos que fueran al otro lado del mar, del lago. Y de repente se levantó una gran tormenta, un viento contrario que azotó la barca. Y esto produjo en los discípulos inestabilidad, incertidumbre, ansiedad, inquietud, porque estaban enfrentando en ese momento ese viento contrario. Y escuchen lo que dice la historia. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo. Mientras la barca ya iba bastante lejos de la tierra firme, las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua, y cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: es un fantasma. Pero Jesús les habló diciéndole: calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo. Y como comenzaban a hundirse, gritó: sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Y lo primero que aprendimos en este pasaje es que los acontecimientos previos a esta tormenta que iban a enfrentar los discípulos fueron la multiplicación de los 5 panes y 2 peces. Esos fueron los acontecimientos previos. Por eso dice: después de esto comienza la historia. Y lo segundo que aprendimos en este pasaje es que Jesús estaba entrenando a sus discípulos de forma vivencial para enfrentar los vientos contrarios, y lo entrenaba de forma vivencial a través de las enseñanzas que él les daba, porque Jesús siempre predicó el mensaje del evangelio, siempre le enseñaba a sus discípulos, siempre compartía tiempo para estar con ellos, enseñándole, predicándole quién era su Padre, para qué lo envió y cuál era el propósito y el plan para él lo había escogido a estos discípulos. Y Dios le enseñaba de manera vivencial a través de sus predicaciones, y los entrenaba y los adiestraba para eso, pero también los entrenó y los adiestró a través de los milagros que él realizaba. Jesús acababa de realizar uno de los milagros más extraordinarios que están escritos en la Biblia, que es la multiplicación de los panes y los peces. Le dio de comer a 5,000 personas. Y eso era uno de los milagros y uno de los acontecimientos que los discípulos pudieron ver en ese tiempo. Y podemos decir de este texto que lo poco que pusieron en la mano de Jesús, como los 5 panes y los 2 peces, en la mano de Jesús se convierte en mucho. O sea, lo que nosotros podamos colocar en la mano de Dios, lo poco que podamos tener, Dios lo va a convertir en mucho, lo va a multiplicar. Podemos decir que la experiencia que vivieron estos discípulos es parecida a un piloto, o cuando un piloto se mete en un simulador de vuelo. A diferencia, ¿verdad?, que los discípulos no estaban en un simulador y no eran conscientes de que Jesús lo estaba entrenando. Porque ¿qué hace un piloto cuando lo están entrenando? Lo colocan en un simulador. Es un sistema, ¿verdad?, que creó vamos a decir, la aviación para ir entrenando a aquellas personas que en el día de mañana van a pilotear y van a guiar un avión. Y ese sistema lo crean ¿para qué? Para entrenar a esos pilotos y que ellos puedan enfrentar tormentas, que estén preparados para enfrentarla. La diferencia es que los discípulos no estaban en un simulador, en una barca simulando que había una tormenta. Ellos estaban enfrentando una realidad. Esa era la diferencia con el simulador de un piloto de vuelo, que ellos estaban enfrentando una realidad. Y que Jesús, ellos no estaban conscientes de que Jesús lo estaba entrenando. Ellos fueron obedientes a la voz de Jesús. Jesús les dijo: vayan y móntense sobre la barca y vayan al otro lado del mar. Vamos a seguir extendiendo el reino. Y ellos no estaban conscientes de que Jesús lo estaba entrenando para atravesar vientos contrarios. ¿Y qué son vientos contrarios, pastor? Escuche bien. Vientos contrarios
contrario son todas aquellas situaciones difíciles que quieren arruinar la ruta que te marcó el Señor para tu vida. Dios marcó una ruta, Dios marcó un camino para los discípulos. ¿Y cuál era la ruta y el camino que Dios planificó? Sí, de seguir extendiendo su reino y el amor y la salvación de Dios a otras personas que se necesitaban en ese tiempo. Y aún cuando ellos van en esa dirección, de repente se levanta ese viento contrario que hizo que su fe se debilitara. Por eso Jesús le dice, Pedro, qué poca fe tienes. No solamente porque estaba enfrentando vientos contrarios, sino que Dios lo hizo caminar por el agua. Y cuando vio un viento en contra, ¿qué hizo? Pedro se asustó, se atemorizó cuando ya había comenzado a caminar y apartó la mirada de Jesús y ahí se comenzó a hundir. ¿Y qué dijo Jesús? Le extendió su mano y lo levantó y le dijo, Pedro, qué poca fe tienes. Y allí cuando Jesús se monta a la barca, dice la historia que allí se calmaron el viento y se calmaron las aguas y se calmaron las olas, porque Jesús tiene la autoridad y Dios tiene la autoridad sobre toda tormenta. Dios no la ha perdido. Y lo sobrenatural que era Jesús, que representaba a Jesús en ese momento, absorbió lo natural, que eran las tormentas que los discípulos estaban enfrentando. Pero esta tormenta debilitó la fe de los discípulos, quiso arruinar y desviarlo de la ruta que Dios había planificado. Y esto nos da una enseñanza a nosotros. Al igual que los discípulos, Dios ha marcado una ruta para ti, para mí. Ha marcado un camino. Y por eso Dios te tiene esta mañana en este lugar, con el propósito de que ya Dios tiene un camino, una ruta marcada para ti. Sí, para el cielo, para la eternidad, para la salvación y la vida eterna. Pero Dios tiene marcado para ti una ruta y un camino acá en la tierra, que es extender el reino de Dios, es extender el amor de Dios. Y no solamente lo vas a extender a otro, extiéndelo primero en ti, extiende el amor de Dios en ti para que tú puedas ser canal de bendición para otros. Y Dios tiene esa ruta marcada para nosotros, extender su reino. Hay mucha gente que necesitan del amor de Dios, necesitan de presencia de Dios. La sociedad, nuestra nación, la familia, mi querido hermano, nosotros como iglesia necesitamos del amor de Dios, necesitamos de la salvación de Dios, necesitamos de la bondad de Dios. Y aun cuando cantábamos que la bondad de Dios va a perdurar y va a permanecer para siempre, sí es real. Es real, pero a veces nosotros estamos fuera de la bondad de Dios por nuestra incredulidad, nuestra duda, nuestra fe que es débil, que todavía no se ha fortalecido. Y por eso nosotros tenemos que entender que Dios marcó una ruta y un camino para la iglesia Buenas Nuevas del Tocuyo. Y es seguir extendiendo su reino en este municipio, en esta sociedad, donde Dios nos guíe. Nosotros tenemos que extender el reino de Dios. Sí, se levantarán vientos contrarios en el momento que obedecemos a Dios, porque Dios nos mandó. Sí, ¿cuál es la tarea? Vayan y extiendan el amor de Dios. Vayan y multiplíquense, fructifiquen. Vayan y extiendan mi reino y establezcan el reino de Dios en todo lugar. Pero de repente, extendiendo el reino de Dios, mi querido hermano, se levantan vientos contrarios que quiere debilitar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Vientos contrarios que quieren arruinar y desviarnos de la ruta y del camino que ya Dios marcó para nosotros. Pero la fe, iglesia, la confianza y la dependencia en Dios nos llevará a cruzar los vientos contrarios, dificultades y no querer escapar de ellas. ¿Cuántos están dispuestos a seguir cruzando vientos contrarios? Aún venga como venga, fuertes o cortos o duraderos, nosotros estamos preparados para enfrentar los vientos contrarios. ¿Qué son vientos contrarios? Son todas aquellas circunstancias o crisis que se levantan después de una gran victoria para traer desilusión a tu vida. Y esto es algo que me encantaba. Los discípulos vienen de una gran victoria, vienen de hacer milagros, vienen de ver a Jesús dar de comer a 5,000 personas. Esa es una gran victoria, hermano. Para ellos, en su parte humana, natural, era algo grande que estaban observando, era algo grande que estaban viendo. Y ellos vienen de esa gran victoria y de repente se enfrentan a ese viento contrario que trajo sobre ellos y generó sobre ellos desilusión. Igual, hermano, hay momentos que nosotros también venimos de grandes victorias en el Señor y de repente se levanta un viento contrario que genera en nosotros desilusión y decepción. No sé cuántos aquí en algún momento se han decepcionado de Dios, porque viene de una gran victoria. Una de las más grandes victorias que podemos nosotros lograr es alcanzar la salvación y la vida eterna. Eso es clave. Pero Dios empieza también
a trabajar en nosotros y a transformar nuestras vidas y venimos de grandes victorias y de repente se presenta un viento contrario. Y nosotros tenemos mucho testimonio de qué hablar, mi esposa y yo, porque vientos contrarios hemos enfrentado demasiado y después de grandes victorias que Dios nos ha dado. Y una de las grandes victorias que Dios nos dio, y para nadie es un secreto aquí en la iglesia, o tú que estás nuevo, no lo sabes, Dios nos dio una gran victoria. ¿Y cuál fue la gran victoria? Primero, mi restauración y la restauración de mi hogar, pero también una de las grandes victorias que Dios nos dio es tener un hijo. No podíamos tener hijos. Había infertilidad, mi esposa era estéril y el Señor obró de una manera sobrenatural que nos dio esa gran victoria. Para nosotros fue una gran victoria. ¿Por qué? Porque una doctora nos dijo, mire, Dios está en el cielo y yo estoy acá en la tierra. Y si yo les digo que no pueden tener hijos, no van a tener hijos. Pero nosotros basamos nuestra fe y nuestra confianza en Dios. De lo que creemos en el Señor no seremos avergonzados. Y Dios le habló a mi esposa en una adoración y alabanza, en una conexión que ella estuvo con el Señor. Por eso siempre empujamos a la iglesia que se metan con el Señor, porque Dios habla por medio de la oración y la alabanza. Y le dijo a ella, tendrás un hijo varón y pondrás por nombre Jesús. Y eso fue una gran victoria para nosotros. Una gran victoria. Nos nombran pastores para Kibor. Y en el 2015, después de esa gran victoria y celebrar esa grande victoria que nos dio, que a pesar del hijo hay otras victorias que no le voy a contar, pero que la vivimos nosotros. Pero nos vamos aquí en el 2015 y cuando vamos a nuestro primer servicio de un domingo, 11 de enero, vamos a Kibor. Y cuando vamos a Kibor yo no sentí nada de lo que sucedió. Yo iba en mi camioneta y en la encrucijada que hay para cruzar a la Polar y ir a Barquisimeto por ese desvío o pasar por el centro de Kibor, mi esposa dice que vio algo así que venía como una onda y se le pudo meter dentro de su cuerpo. Y ella lo sintió y lo vivió y se apretó, pero no me dijo nada. Porque nosotros íbamos obedeciendo a Dios como lo hicieron los discípulos. Nos dijo, vayan al otro lado de este municipio de Morán, váyase a Kibor, y nosotros en obediencia vámonos a Kibor con nuestros temores e inseguridades, pero obedecimos a Dios. Y sobre levanta ese viento contrario que a los días y a los meses empezó mi esposa a tener un malestar y a vomitar y un dolor en el colon y una cosa tan fea, hermano, que mi esposa llegó casi muerta, a llegar un día que estaba muerta, y yo creo que ella vivió ese momento, un momento demasiado difícil, desesperante. Y no le voy a comentar todo porque no soy muy específico en mi testimonio, pero ella vivió días enferma, quebrantada, desmayada. Mire, se adelgazó de una manera terrible. Y un día ya cuando está muy mal, yo llamé a mi suegra y le dije, suegra, véngase porque mi Lexa está demasiado mal, mi Lexa se me está muriendo, le dije. Y llegó la suegra a la casa y la encontró desmayada en una silla, doblada, hermano, y empezó mi suegra a sobarla. Y empezó mi suegra a declarar, diablo cochino, tú no vas a llevarte a mi hija, todo espíritu de muerte se va. Y nosotros ahí también guerreando, llegó el sobrino Gabriel y estaba ahí presente. Y de repente mi esposa se va al baño y mi suegra intercediendo por ella y sobándole la espalda. Mire, cuando estamos en el baño, mi esposa largó una bola que no sé cómo salió de su garganta y de su estómago, una bola negra, hermano, que va así como salió de su boca, así bajó por el lavamano. Y de ahí, hermano, se liberó de esa situación. Pero eso fue un viento contrario que enfrentamos después de una gran victoria, que quiso producir en nosotros desilusión y decepción, porque siempre los vientos contrarios, y me adelanto, siempre generan en nosotros un gran porqué. El porqué, Señor. Si estoy sirviendo, si estoy allí avanzando, estoy trabajando, estoy obedeciendo de ir a otro municipio a extender tu reino, a predicar la palabra, me estás enviando, Señor, y nos va a suceder esto después que nos diste una gran victoria en el 2010. Pero eso fue un viento contrario que se levantó en contra de nosotros para generar desilusión. Pero Dios siempre permite esos vientos contrarios para traer calma y quietud a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Quizás no sea uno de tus problemas, uno de los vientos contrarios que puedas estar enfrentando, pero puede ser un problema familiar, puede ser la pérdida de un empleo o la muerte de un ser querido. Pero el Señor te vuelve a decir en esta mañana, sigue remando, porque la Biblia dice, así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a los vientos contrarios, porque el Señor tu Dios, el mismo Dios, irá delante de ti, no fallará y no te abandonará. Y esas son promesas de Dios en los vientos contrarios que podamos enfrentar.
Pero eso fue un viento contrario, hermano, que enfrentamos, y gracias a Dios, Dios se glorificó en ese viento contrario. Y mi esposa se levantó y seguimos adelante y todavía estamos acá. Y todavía en esta temporada seguimos enfrentando vientos contrarios. Pero ya estamos preparados y hemos superado esos vientos contrarios. Amén. ¿Qué son vientos contrarios? Vientos contrarios son esos golpes en la vida que no los esperabas y estás consciente que no hiciste nada malo para que te visite. Igual nadie, mi querido hermano, planifica un viento contrario. ¿Quién se sienta a planificar un viento contrario? No, mañana quiero enfrentar este viento contrario o estas crisis, estas tormentas. Nadie. Los discípulos nunca planificaron ese viento contrario. Nunca planificaron lo que le iba a suceder. Pero aún haciendo lo bueno, les pasaron cosas malas. Esto significa, mi querido hermano, y yo creo que ya a usted se le reveló, que aún nosotros, haciendo lo bueno, vivimos cosas malas. Y nosotros no planificamos los vientos contrarios. A veces lo provocamos por nuestras malas decisiones, pero no lo planificamos. Nadie se sienta a planificar sus tormentas y sus crisis. Sería algo anormal. Todos planificamos victoria, todos planificamos bendiciones, ¿verdad? Todos planificamos lograr grandes cosas en nuestra vida, pero nunca planificamos enfrentar crisis y problemas en nuestras vidas. Los vientos contrarios son golpes en la vida que no esperamos, circunstancias que llegan sin tú buscarlas. Como un robo, alguien que te roba, tú no lo esperabas, no lo buscaste, pero te roban. Alguien que te traicionó, una denuncia sin haber cometido un delito alguno, un accidente. Son esos vientos contrarios que tú no los esperas, pero llegan a tu vida. Por eso recuerda, mi querida iglesia, que los vientos contrarios no tienen como propósito desanimarte ni destruirte, sino para probar cuán resistente es nuestra fe. Esos son los vientos contrarios. Recuerda, mi querida iglesia, que Dios los permite, los vientos contrarios, para desarrollar y fortalecer nuestra paciencia y nuestra fe. Por eso Romanos 5:3-4 dice: pero hay más, podemos sentirnos felices, dice la Biblia, aun cuando tenemos sufrimiento, porque los sufrimientos o los vientos contrarios nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. Y con un carácter así, nuestra esperanza va a aumentar. Cuando usted tiene presente y usted está consciente que los vientos contrarios, Dios los permite para también desarrollar nuestra paciencia y forjar nuestro carácter. Ese carácter y esa fe que Dios desarrolla en nosotros va a crear esperanza. Esperanza de que aún en medio de las crisis que podamos enfrentar, porque vamos a seguir enfrentándolas, usted está claro que Dios va a estar con nosotros. Usted está claro que Dios nos va a seguir sustentando. Usted está claro que Dios seguirá caminando con nosotros. Usted está claro que si usted cae, Dios lo levantará. Entonces eso crea esperanza. Por eso es importante desarrollar carácter, hermano. Y el carácter se desarrolla a través de las circunstancias. El carácter no se desarrolla por medio de la oración y el ayuno. La oración y el ayuno es parte de nuestro carácter, desarrollar carácter. Pero el carácter verdaderamente se desarrolla a través de enfrentar los vientos contrarios. Cuando usted los enfrenta, usted no ha visto que hay personas que de repente oran por tolerancia y se levantan un día y oran por su esposo o su esposa para que Dios le dé tolerancia para soportar a esa persona, a ese cónyuge, y ese día amanece más intolerante que otros días. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Yo le decía: Señor, en mucho tiempo, Señor, ayúdame a tolerar a mi esposa, ayúdame a soportarle en algunos momentos cuando ella habla demasiado por algún desacuerdo. Y ese día mi esposa se levantaba más intolerante. Y es Dios forjando carácter. Así es que se desarrolla el carácter, a través de las pruebas, de las circunstancias. Por eso los vientos contrarios son esas batallas que te generan un gran porqué. Los discípulos se preguntaron: ¿por qué nos está pasando esto? Quizás tú has hecho esta misma pregunta y te la has repetido muchas veces: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Porque los vientos contrarios y las crisis siempre generan un gran porqué. No sé a cuántos de los que están aquí esta mañana le ha generado un gran porqué. A todos en algún momento nos genera un gran porqué. A mí me genera un gran porqué. Y he aprendido a caminar no por el por qué, sino el para qué. ¿Para qué tú permites estos vientos contrarios? Pero siempre se genera un gran porqué. Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Si estoy empezando a ir a la iglesia, me estoy congregando, quiero hacerlo bien. Señor, estoy sirviendo, diezmo, ofrendo, doy, sirvo, Señor. ¿Y por qué a mí? Porque los vientos contrarios siempre producen eso.
los vientos contrarios siempre van a querer detener la obra que Dios ha comenzado en ti, en tu casa y en tu familia. Porque los vientos contrarios muchas veces quieren arruinar y detener la obra. Pero el Salmo 138:8 dice que el propósito de Dios prevalecerá y permanecerá sobre ti, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu emprendimiento. Porque Dios no abandona la obra de su mano. Y su fidelidad y su amor durará para siempre. El propósito, mi querido hermano, va a prevalecer y se va a llevar a cabo sobre nosotros. Aún no importa el viento contrario que estemos enfrentando. Por eso todo viento contrario en la vida, mi querida iglesia, tiene un propósito. Escuche bien. Y el propósito es que la iglesia cambie de mentalidad respecto a las situaciones difíciles que estamos enfrentando y aprendamos a manejar y salir de los vientos contrarios. Ese es el propósito, cambiar nuestra mentalidad. Porque ¿cuál es su mentalidad cuando se genera una crisis? ¿O cuál es nuestra mentalidad? ¿Cuál es nuestra manera de pensar cuando se genera una crisis? Entonces el propósito es que la iglesia cambie de mentalidad. Nosotros tenemos que salir esta mañana de este lugar con una manera diferente de ver los vientos contrarios. Ver los vientos contrarios desde la óptica de Dios. No vea los vientos contrarios desde la óptica humana o natural, porque te vas a deprimir y te vas a poner ansioso y vas a entrar en depresión. No lo veas desde tu óptica, velo desde la óptica de Dios. Cada vez que enfrentes un viento contrario, tú vas a decir: Señor, gracias porque estás forjando carácter en mí. Estás forjando dependencia en mí, confianza, fe. Todos en alguna área de nuestras vidas estamos enfrentando vientos contrarios, vientos de tristeza, de soledad, de depresión, de desesperación, que caen sobre nosotros. Los vientos contrarios desde la óptica divina tienen el propósito, escuche bien, de producir fe, dependencia, creatividad y confianza. Ese es el propósito. Así que cuando tú enfrentas un viento contrario, tú tienes que tener fe de que Dios está contigo. Fe de que en medio de los vientos contrarios Dios no te va a abandonar, no te va a dejar solo, no te va a dejar sola. Pero la fe no la vas a aumentar en contra de los vientos contrarios si tú no escuchas las palabras de Dios. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y el propósito es que Dios genere en ti confianza. Confianza de que Dios no nos abandona, de que su propósito se va a establecer. De que aún en medio de los vientos contrarios Él me va a sostener, me va a sustentar. Eso es confianza, pero la confianza la obtienes a través de tu relación con Dios. Si tú no tienes relación con Dios, no vas a desarrollar la confianza. La confianza, cuando nosotros establecemos una confianza con una persona, es porque nos relacionamos constantemente con esa persona. La confianza en Dios no se lleva a cabo por escuchar la palabra de Dios, a través de su relación, a través de tu intimidad o a través de tu oración. Los vientos contrarios generan creatividad. En medio de las crisis, eso tiene que generar creatividad. Creo que los venezolanos hemos sido muy creativos en esta temporada. En medio de estos vientos contrarios que hemos experimentado como nación, en la parte económica, en la parte laboral, muchos han creado emprendimiento, se ha levantado la creatividad, muchos se volvieron reposteros, aún siendo graduados, siendo abogado, doctor, con alguna carrera, pero se van a la repostería, sí, empiezan a trabajar con dulces, con donas, con ponqué, pero ha generado creatividad. Gente que empieza a buscar la manera de sostenerse, porque las crisis siempre generan eso y producen creatividad. Y si usted no la tiene, dígale, si usted dice: pastor, pero es que yo no tengo creatividad todavía, no me ha llegado nada. Pídale al Señor que le dé esa creatividad, esa sabiduría para emprender. Porque según la historia dicen que los chinos en los tiempos de crisis es que ellos producen más. Son creativos. Y eso genera confianza. Por eso cuando entendemos que los vientos contrarios producen cambios en nosotros, en nuestra mentalidad, llegamos a la convicción de que Dios tiene el control de todas las cosas. Por eso la manera de atravesar un viento contrario es solamente, escuche, colaborar con Dios. Pastor, ¿cómo puedo atravesar un viento contrario? Colabore con Dios. ¿Y cómo colaboro con Dios, pastor? Gálatas 5, 16 al 17. ¿Qué dice Gálatas 5, 16 al 17? Te digo pues, iglesia, andad en el Espíritu y no andéis satisfaciendo los deseos de la carne.
Esa es la manera de colaborar con Dios, andar en el Espíritu. Porque para atravesar los vientos contrarios tenemos que andar en el Espíritu, hermano. Si usted anda en la carne, si usted anda en el alma, usted lo que va a querer satisfacer es su deseo. Por eso, una manera de colaborar con Dios, lo dice el apóstol Pablo en Gálatas: andad en el Espíritu, iglesia, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que tú quieras hacer. Y es una manera de atravesar los vientos contrarios, colaborar con Dios. Por eso, cuando Dios nos quiere posicionar en algún lugar correcto, tenemos que generar fe, dependencia y confianza en Dios. Pasamos por los procesos necesarios para perfeccionarnos y darnos lo grande que Él tiene destinado para nosotros. Los vientos contrarios son necesarios porque allí es donde Dios nos procesa. Y los procesos a veces no nos agradan, no nos gustan, pero los procesos es lo que nos hacen crecer. Los procesos es lo que nos forma. Los procesos es lo que nos fortalece. Todos tenemos que ser procesados. Nosotros fuimos procesados. Mi vida ha sido procesada por esos vientos contrarios. Y por eso me fortalezco cada día más. Porque he enfrentado mucho y todavía sigo enfrentando. Pero cada día mi dependencia hacia Dios crece. Mi fe en Dios crece. Mi confianza en Dios crece. Porque sé que Dios nos ha dado una posición correcta. Y la posición correcta es que nos ha hecho un llamado para que nosotros vayamos y demos el fruto de amor y salvación a los que lo necesitan. Por eso dígale que está a su lado, al que está a su lado, dígale: sigue remando, no te rinda, dígale, sigue remando, repítaselo, sigue remando. Porque Filipenses 4:13, que dice: todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza. Ríndale un aplauso al Rey de Gloria. Vamos, tenemos que seguir remando. Los discípulos no dejaron de remar, los discípulos siguieron adelante. Ahora, para terminar, ¿qué podemos aprender? Y escuche bien esto: de Cristo en medio de los vientos contrarios. ¿Qué podemos aprender? Cuando nosotros nos dejamos arropar por los vientos contrarios, y fue lo que le pasó a los discípulos, se dejaron arropar por los vientos contrarios, entonces nuestro Salvador, que es Jesús, puede pasar de ser nuestro sustentador, nuestro proveedor, a ser un fantasma. Cuando tú te dejas arropar y te dejas envolver por los vientos contrarios, por las crisis y las tormentas, vas a pasar a ver a Jesús o a Dios como tu sustentador, tu proveedor, como un fantasma. Porque ¿qué hicieron los discípulos cuando vieron a Jesús? ¿Qué hicieron? ¿Qué vieron? Un fantasma. Lo vieron como un fantasma. ¿Y por qué lo vieron como un fantasma? Porque se dejaron arropar por las circunstancias y los vientos contrarios. Por eso, cuando tú y yo nos dejamos arropar por las circunstancias, no vamos a ver a Dios, o lo vamos a dejar de ver como nuestro sustentador y nuestro proveedor, nuestro sanador y nuestro transformador. Y lo empezaremos a ver como un fantasma. Por eso, cuando los vientos contrarios no te llevan a firmarte en la fe, te van a llevar a hacer de ellas un cuento de terror. Cuando los vientos contrarios no nos llevan a firmarnos en nuestra fe y nuestra confianza en Dios, esos vientos contrarios se van a producir en nosotros un cuento de terror. Usted le va a contar a todo el mundo la crisis que está enfrentando. Y esto, mire lo que me está pasando, y mire cómo ando y todo lo que estoy viviendo, hermano, yo estoy mal. Y ves ese viento contrario como un cuento de terror. A diferencia de lo que cuando estamos fortalecidos en la fe, nosotros no hablamos de lo grande que es el problema, sino de lo grande que es el Señor o el Dios que va a solucionar nuestros problemas. Por eso, cuando tú te dejas arropar y te dejas llevar por esos vientos contrarios y no te afirmas en la fe, eso se va a convertir en tu vida un cuento de terror. Y es allí donde nosotros comenzamos ¿a qué? A maldecir y a murmurar y a renegar de Dios. Cuando tú conviertes tus crisis en un cuento de terror, olvídate que lo primero que vas a hacer es a maldecir y a murmurar y a renegar de Dios. ¿Y a dónde está Dios? Y se genera ese gran por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otro? ¿Por qué no a mi vecino? No, porque es a ti que te toca, dice el Señor, que te toca vivir ese viento contrario. Vamos, afírmate. Falta dependencia.
Lo estoy permitiendo, dice el Señor, en tu vida para que dependas más de mí. Estás dependiendo mucho de tu capacidad, de tu inteligencia, de tu sabiduría, de tu propia fuerza. Quieres superar tus crisis y tus miedos, tu soledad, tu depresión por tu propia fuerza. No lo vas a lograr, dice el Señor. Así que tienes que depender de mí. Te lo estoy permitiendo para que te arrodilles, te acerques a mí para yo acercarme a ti. Y lo que hoy en día te ha creado inestabilidad y terror y miedo, yo lo voy a tranquilizar y yo voy a traer calma en tu vida y voy a traer bonanza en el nombre de Jesús. Eso es lo que Dios está queriendo decirnos en esta mañana. En pocas palabras, no permitamos que esta crisis vamos a convertirla en un cuento de terror. No importa lo que pueda pasar el 28 de junio, nuestra economía y nuestra dependencia viene de los cielos, no viene de la tierra ni de un gobierno político. Nuestra economía depende del Señor, nuestra provisión depende de los cielos. Él nos va a sustentar y nos va a ayudar a atravesar cualquier viento contrario. Y creo que nos está hablando a Dios, a nosotros, porque nos está preparando y nos está entrenando y adiestrando para seguir enfrentando esos vientos contrarios. Este es un tiempo de entrenamiento, un tiempo de adiestramiento, un tiempo donde estamos en ese gym espiritual fortaleciendo nuestros músculos de la fe. Porque usted va a un gym, a un gimnasio para fortalecer sus músculos exteriores, pero a veces nuestros músculos internos espirituales están débiles, hermano. Y es porque le falta seguir congregándose continuamente y escuchando la palabra. Empieza a alimentar tu mente de que Dios no se olvidó de ti. De eso tienes que alimentar tu mente, de que Dios no se ha olvidado de mí. Dios está conmigo. Dios no me ha abandonado. Dios cumple lo que promete. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios te prometió y me prometió a mí lo va a cumplir. ¿Cuándo, pastor? A su debido tiempo. Pero Dios no levantará con honor. Porque todo aquel que se humille en la poderosa mano de Dios, Dios lo va a honrar y lo va a exaltar. Por eso, mi querida iglesia, la mejor manera de recuperar tu fe y tu confianza en Jesús no es huyendo de los vientos contrarios, es pidiéndole a Dios que te revele su autoridad en medio de los vientos contrarios. Porque Dios ha depositado en nosotros una autoridad. Por eso dijo, harán cosas mayores de las que yo hice. Cosas mayores harán. O sea que tenemos la autoridad delegada por Dios para hacer cosas mayores. Imponer las manos sobre los enfermos y los enfermos van a sanar. Entonces la mejor manera de enfrentar los vientos contrarios no es huyendo de los vientos contrarios, es pidiéndole a Dios que te revele la autoridad que tú tienes en Cristo Jesús. Pedro no le pidió a Jesús que le repitiera la prédica, que le repitiera la última prédica, solo le expresó, pídeme, Señor, que vaya a ti. Pedro, en el momento de la gran tormenta que azotaba la barca, Pedro no le pidió a Jesús, repíteme las enseñanzas, Señor, que nos has dado anteriormente. Las enseñanzas que nos diste cuando estuvimos por Getsemaní o por allá por Jerusalén. No le pidió. ¿Qué le pidió Pedro? Pídeme que vaya a ti, le dijo Pedro. Eso significa, dame la autoridad, Jesús, y sé que caminaré sobre los vientos contrarios y sobre el agua. La autoridad la delegó Jesús. Por eso le dijo Pedro, bájate de la barca, camina. Camina, yo te estoy delegando mi autoridad para que camines por las aguas, para que camines en lo sobrenatural, para que camines en contra de los vientos contrarios. Dios nos ha delegado autoridad, mi querida iglesia. No se te ha revelado, pero Dios nos ha dado la autoridad para caminar y enfrentar los vientos contrarios. No importa cuán fuerte sea, pero Dios te autoriza y te da la autoridad para caminar sobre esos vientos contrarios. ¿Qué tienes que hacer? Pídeme, Señor, que yo vaya a ti, igual que lo hizo Pedro. Esto significa, dame la autoridad y caminaré sobre las aguas. Más que criticar los vientos contrarios, debemos procurar que Cristo nos revele la autoridad que tenemos en Él en medio de los vientos contrarios. Vamos, pidámoslo a Dios. Señor, revélame la autoridad que tengo para enfrentar vientos contrarios. Señor, revélame la autoridad que tengo ante la enfermedad que estoy pasando, porque por tus llagas yo estoy sano. Por tus llagas, Señor, mi cuerpo será sano en el nombre de Jesús. Revélame la autoridad, Señor, que en medio de la crisis, la dificultad y la limitación, Señor, tú me harás prosperar y me darás en abundancia, porque tú eres un Dios grande. Tú estás conmigo, Señor. Y ese pacto que Dios hizo con Abraham es el pacto que Dios está haciendo con nosotros como iglesia. Dios les dijo a Abraham, vamos, deja tu tierra y tu parentela, vamos, dirígete, muévete, Abraham. Dios nos está predicando en esta mañana y nos está enseñando, vamos,
vamos, muévanse como los discípulos de Abraham, vamos, muévanse, muévanse que yo estoy con usted. Necesito movimiento, necesito que dependan de mí, necesito que tengan fe, necesito que me busquen y muévanse al lugar donde yo lo estoy llevando. Vamos, si Dios te está llevando a un ministerio, te está llevando a hacer talleres, vamos, muévete con Él. ¿Por qué? Porque Dios te va a delegar autoridad, te va a revelar quién es Él, vas a conocer quién es Jesús, y Jesús es tu sanador, Jesús es tu salvador, Jesús es tu restaurador, Jesús es tu transformador, Jesús es tu proveedor. Jesús siempre estará contigo, aún en medio de la crisis que puedas enfrentar. Jesús estará. Por eso Romanos 8:37 dice: ante todas las cosas, ante cualquier crisis, somos más que vencedores, iglesia, por medio de Cristo Jesús. No por medio de tu fuerza, no por medio de tu sabiduría, no por medio del dinero que puedas tener. Es en Cristo Jesús que somos más que vencedores. Amén. Ante cualquier circunstancia, tribulación, hambre, pestilencia, nada nos va a separar del amor que tenemos en Cristo Jesús, porque somos más que vencedores en Él.